Buenas tardes, compañeros, compañeras, profesora. Nosotros les vamos a hablar sobre insuficiencia renal y nos vamos a centrar en insuficiencia renal crónica. Integrantes: Alejandra Acevedo, Javiera Cortés, Camila Poblete, Susana Toledo y quien les habla, Yanis Tebau. Los riñones son órganos vitales que están ubicados a ambos lados de la columna vertebral. Cuando el cuerpo utiliza alimentos que comemos y líquidos que bebemos, hay productos de desechos y líquidos que los riñones van filtrando y eliminando. A medida que la sangre pasa por los riñones, los productos de desecho y líquido extra se eliminan saliendo en forma de orina. Esta orina fluye por dos tubos llamados uréteres hacia la vejiga y se almacenan allí hasta que salgan de su cuerpo. Cuando los riñones están sanos, mantienen el equilibrio. Además, ayudan a que el cuerpo produzca glóbulos rojos. También mantienen los huesos fuertes y controlan la presión sanguínea. En cambio, cuando los riñones fallan, el proceso es distinto. El líquido y los productos de desecho se van acumulando y empiezan a manifestarse síntomas que más adelante les vamos a explicar. Los riñones cumplen diversas funciones. Dentro de las más importantes destacan función excretora, que asegura que el exceso de sustancias o aquellas perjudiciales se excreten por la orina en cantidades adecuadas. También está la función reguladora, en donde los riñones mantienen un volumen y una composición constante de líquidos corporales al variar la excreción de solutos y de agua. Y también está la función endocrina, en donde los riñones sintetizan y segregan hormonas de nuestro cuerpo. La función de los riñones va disminuyendo paulatinamente, hasta un punto en que es imposible eliminar las sustancias tóxicas que segrega el cuerpo. Insuficiencia renal. También se llama insuficiencia del riñón. Es una afección en la cual los riñones dejan de funcionar y no pueden eliminar los desperdicios y el agua adicional de la sangre, o mantener en homeostasis las sustancias químicas del cuerpo. Dentro de la clasificación encontramos dos tipos: la insuficiencia renal aguda, que se presenta repentinamente después de una lesión y puede tratarse y curarse. Y la otra es la insuficiencia renal crónica, la cual evoluciona en el curso de muchos años, deteriorando la función del riñón de forma irreversible. Esta insuficiencia renal crónica puede llevar a una insuficiencia renal total y duradera, que se llama enfermedad renal en estadio terminal. Etiología. En la mayoría de casos, la falla renal es causada por problemas de salud que han hecho un daño permanente en los riñones por el paso del tiempo. Cuando los riñones están dañados, pueden dejar de trabajar como deberían. Si el daño en los riñones persiste, estos son cada vez menos hábiles al hacer su trabajo y pasan a ser una enfermedad renal crónica. La insuficiencia renal crónica se define como la pérdida progresiva. Se desarrolla con lentitud, por lo general a lo largo de varios años, resultando un daño irreversible de la tasa de filtración glomerular, que esto se traduce en un conjunto de síntomas y signos denominado uremia, que en su estadio terminal es incompatible con la vida. Es necesario que el 80% dejen de funcionar antes de que se manifiesten los síntomas de IRC. Las causas de la enfermedad renal crónica son múltiples, pero se deben destacar las principales. Anteriormente se consideraba la glomerulonefritis como la causa más frecuente de insuficiencia renal, aunque últimamente la nefropatía diabética ha llegado a ocupar el primer lugar, seguido por la nefroesclerosis hipertensiva, y en tercer lugar se coloca la glomerulonefritis. Es posible que la causa subyacente sea una enfermedad sistémica o defectos urológicos de origen no renal. En relación a los mecanismos, se debe mencionar que una vez que la causa primaria ha ocasionado destrucción en un número de nefronas, se pondrá en marcha un mecanismo que tratará de reemplazar la función de las nefronas destruidas. Como consecuencia, se produce la hipertrofia e hiperfiltración de los glomérulos restantes, que si esto no es corregido terminarán por destruirlos progresivamente. Mi nombre es Javiera Cortés y voy a nombrar la sintomatología de insuficiencia renal. Los síntomas de la insuficiencia renal pueden comenzar tan lentamente que la persona no los nota de inmediato. Incluso podría no notarlo. A medida que la función renal disminuye, la persona podría presentar hinchazón, generalmente en las piernas, los pies o los tobillos, cefalea, prurito y picazón en la piel. Esto más en el caso de insuficiencia renal crónica. Sentirse agotado durante el día y tener problemas para dormir por la noche.
malestar estomacal, pérdida del sentido del gusto, sentirse inapetente, disminución en la producción de orina, presencia de calambres musculares, debilidad o entumecimiento, sentir dolor, rigidez o líquido en las articulaciones, confusión, problemas de concentración o problemas de memoria. Seguir el plan de tratamiento puede ayudar a evitar o tratar la mayoría de estos síntomas. El plan de tratamiento puede incluir tratamiento de diálisis regulares o trasplante de riñón, un plan de alimentación especial, actividad física y medicamentos. Soy Susana Toledo y a continuación les voy a explicar lo que son los mecanismos de acción fisiológicos y fisiopatológicos. Si hablamos en términos fisiológicos, entendemos que los riñones son glándulas ubicadas en el retroperitenoideo lateral y se ocupan de tres funciones básicas: filtrar la sangre del cuerpo, que permite la reabsorción de nutrientes y sales minerales que pueden ser reutilizados, como el sodio, el calcio, el cloruro, la glucosa, las proteínas y el agua, y la excreción de desechos, como la orina y el ácido úrico, ya que los riñones conducen la orina a los uréteres para posteriormente conducirla a la vejiga y ser conducida a la uretra para que ésta permita la micción. Regula la presión arterial hemodinámica cuando se presenta hipovolemia y el equilibrio ácido-base del cuerpo. Y por último presenta una función endocrina, el cual produce hormonas como la renina, que regula la presión arterial aumentándola, el calcitriol, que regula la presión arterial disminuyéndola y permite la reabsorción de calcio y fósforo a nivel de huesos, riñones y sistema digestivo, y se produce gracias a la activación de la vitamina D. La hormona eritropoyetina, que aumenta la concentración de glóbulos rojos en la sangre, la calcicreína, las cininas, que otorgan una vasodilatación y colabora con la formación de edemas porque permite la concentración de agua en distintos tejidos del cuerpo, y la prostaglandina y algunos convertores de la vitamina D que transforman en una vitamina D activa para que ésta pueda circular libremente por la sangre. Si hablamos del riñón, sabemos que existe una unidad mínima funcional de esta, que sería la nefrona. Esta ayuda a la purificación de la sangre, a la reabsorción de nutrientes y metabolismo y la excreción de desechos celulares. Esta se ubica en la corteza renal y la médula renal. La nefrona, que está formada por un corpúsculo renal, el cual sobre el glomérulo, que es un conjunto de ovillos capilares, encontramos una cápsula de Bowman o la cápsula renal. El corpúsculo renal, que está constituido por el glomérulo y la cápsula de Bowman, permite la filtración de la sangre. El túbulo colector recolecta la orina para poder trasladarla a la papila renal de la pirámide renal. El túbulo contorneado proximal de la asa de Henle reabsorbe nutrientes y algunas sales minerales o metabolitos y agua. El túbulo contorneado proximal permite la salida de sodio y cloro hacia el fluido intersticial para poder generar gradientes electroquímicos. El asa de Henle presenta una porción ascendente y descendente. Estas son antagonistas en su función porque el asa descendente presenta una elevada permeabilidad al agua y el asa ascendente presenta una menor permeabilidad al agua. La mitad distal del asa de Henle más el túbulo contorneado distal tiene la función de excretar desechos celulares, como la orina y el ácido úrico. El túbulo contorneado distal es donde se encuentra la mayor reabsorción de sodio y cloro. Podemos decir que el corpúsculo renal, el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal forman parte de la corteza renal, y el asa renal y el túbulo colector forman parte de la médula renal. Ahora, si hablamos en términos fisiopatológicos, podemos decir que la insuficiencia renal es un padecimiento el cual los riñones no eliminan los productos de desecho metabólicos de la sangre ni regulan el balance de líquidos, electrolitos y el pH de los líquidos extracelulares. Esta se puede subdividir en insuficiencia renal aguda y en la enfermedad renal crónica, de acuerdo con el tiempo de desarrollo de la enfermedad. En la insuficiencia renal aguda podemos ver que existe una disminución brusca de la función renal y como consecuencia la retención nitrogenada. Cuando la insuficiencia renal se prolonga un tiempo, a menudo se eleva la presión arterial. Los riñones pierden su capacidad para producir cantidades suficientes de la hormona eritropoyetina, que estimula la formación de nuevos glóbulos rojos, lo que acaba provocando bajas concentraciones de glóbulos rojos, provocando anemia. Además, también pierden su capacidad de producir suficiente calcitriol, la forma activa de la vitamina D, que es vital para la salud ósea, provocando debilidad o anomalías en los huesos. Y en la enfermedad renal crónica, el cual se define como una lesión renal o filtración glomerular menor de 60 milímetros por minuto durante 3 meses o más.
Es el resultado de varios padecimientos que causan la pérdida permanente de nefronas. Se puede ver un deterioro progresivo de la filtración glomerular, que es la capacidad de reabsorción tubular y funciones endocrinas de los riñones, lo que refleja una disminución de números de nefronas funcionales, y conforme se destruyen las estructuras renales. Las nefronas restantes sufren hipertrofia estructural y funcional, cada una aumentando su función como medio de compensar las que se han perdido. Es solo cuando las pocas nefronas restantes se destruyen es que se hace evidente las manifestaciones de la insuficiencia renal. Mi nombre es Alejandra Acevedo y yo voy a exponer el caso clínico. En la anamnesis tenemos a un varón de 71 años con antecedentes personales de hipertensión arterial alta de larga evolución, tratada con 2 fármacos: miocardiopatía hipertensiva con hipoquinesia generalizada, fibrilación auricular crónica en tratamiento con dioxina y anticoagulación oral. Ha presentado varios episodios de insuficiencia cardíaca congestiva. Además presenta una hipercolesterolemia moderada y un síndrome prostático en seguimiento por su urólogo de zona desde hace 6 años. No presenta diabetes y no refiere a hábitos tóxicos ni alergias conocidas. El motivo de consulta fue remitido a la consulta de nefrología por su médico de familia por presentar en una analítica rutinaria unas cifras de creatinina plasmática y una proteinuria elevada. En su situación basal presenta una disnea de pequeños esfuerzos, sin ortopnea ni angina, con claudicación intermitente a los 300 metros. Antecedentes familiares: madre hipertensa, padre fallecido por cardiopatía y un hermano y un hijo hipertensos. Antecedentes nefrológicos: no ha presentado hematuria ni litiasis, tampoco refiere a infecciones urinarias. En el examen físico encontramos a un paciente consciente, orientado, obeso, bien hidratado y perfundido. Las extremidades se ven levemente edemas maleolares, pulsos femorales palpables y soplodistales débiles. Los factores metabólicos asociados. La nefroangiosclerosis se acompaña de niveles inicialmente más elevados tanto de presión arterial sistólica y diastólica. Tiene un predominio mayor en el sexo masculino. Niveles inicialmente superiores de ácido úrico sérico y triglicéridos, y niveles más bajos de lipoproteínas de alta intensidad. Un análisis de regresión logística múltiple identificó las presiones diastólicas y sistólicas, el ácido úrico sérico y los triglicéridos como factores predictores independientes del desarrollo de nefroangiosclerosis. Adicionalmente, en pacientes con nefroangiosclerosis y glicemia en ayunas normal, un test de tolerancia oral de glucosa permitió el diagnóstico de diabetes de tipo 2 en un 52% de los casos. Rol del fonoaudiólogo en insuficiencia renal. El fonoaudiólogo no tiene intervención directa con un paciente con insuficiencia renal. Los profesionales que tienen una intervención directa sería un médico internista, por ejemplo, nefrólogo, endocrinólogo, diabetólogo, si es que presenta algún desbalance de la glucosa en el cuerpo, por ejemplo, y ser tratado paralelamente con un nutricionista para una dieta adecuada a su condición. Los fonoaudiólogos podemos intervenir en una insuficiencia renal para tratar a los pacientes que, por descompensaciones renales, pudiesen verse afectadas funciones como, por ejemplo, la comunicación, voz y respiración al momento de fonar, participando en la evaluación y rehabilitación del usuario, entregando ejercicios de rehabilitación fonatoria, entre otras actividades. Generalmente los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen compromiso en otros órganos y sistemas además del riñón, presentando deterioro general de la salud. Muchas de estas alteraciones fisiológicas y metabólicas tienen manifestaciones bucales y pueden presentar alteraciones del aparato masticatorio, ya sea por la descompensación propia de la enfermedad o como consecuencia de los medicamentos que el paciente recibe. La salud estomatológica se ve comprometida en usuarios que reciben tratamiento de hemodiálisis y diálisis peritoneal.